Hoy por hoy, A Coruña. Cadena SER. Un paso por delante. 12 de la mañana y 54 minutos y lo que quieren es asegurarse 1 hora y media de risas garantizadas, un espectáculo completo, único y total, con el que dicen que es el mejor imitador de nuestro país. Les recomendamos, no se pierdan la cita que ofrece Carlos Latre el próximo 19 de marzo a las 8:30 en el Palacio de la Ópera. Una cita, un show con el que llega con una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si Obama visitara nuestro país y visitara España y los líderes políticos vieran su llegada como una salida a la crisis? Así, al estilo Mr. Marshall, se presenta Carlos Latre el sábado en A Coruña, pero nosotros hemos querido aprovechar esta oportunidad para saludarle también en Hoy por Hoy A Coruña en esta mañana. Carlos Latre, buenos días. Buenos días, Maite, ¿cómo estás? Al más puro estilo Mr. Marshall llegas, ¿no? Sí, con una pequeña diferencia, y es que en esta ocasión Obama llega, el presidente de los Estados Unidos, o los americanos, en este caso, llegan, ven y se quedan aterrados con lo que ven. Imagínate la situación que se presenta en España cuando viene Obama. Si se lió la que se lió cuando vino Michelle Obama, su mujer, sí, pues ¿qué no pasará cuando llegue el presidente? O sea, todos quieren estar en primera fila del palco, todos quieren saludarle, todos quieren visitarle. Hay gente que no le gustará esta visita de Obama e intentará boicotearla. Bueno, con lo cual, la locura está asegurada. Vamos a ver quién asiste a esas primeras filas de palco, pero tenemos que contar a nuestros oyentes que desde que se puso en marcha ese espectáculo, desde que arrancaba, si no me equivoco, el 27 de noviembre en Lleida, por donde ha pasado, en las ciudades por donde ha pasado, ha colgado en todo momento el cartel de no hay entradas. Y es que son 74 personajes en el escenario, sí, con un solo actor en escena. Cuéntanos cómo es eso. Pues mira, es una locura más que me ha dado, ¿no? Era un reto poder llevar por fin a los teatros una obra de teatro. Había hecho shows, había hecho espectáculos, pero nunca una obra de teatro. Y entonces el reto era que el público pudiera ver a través de mí todos los personajes que interactúan en este Yes We Spain, ¿no? Y de repente, pues eso, van a poder ver cómo los personajes los hemos dotado de alma, los hemos dotado de gestualidad que no habíamos visto nunca, cómo reaccionarían ante una sorpresa, porque los políticos, por ejemplo, siempre están fríos, o la gente de la televisión siempre tiene un mismo registro, o los deportistas, pero cómo son, ¿no? De verdad. Y cómo hablan entre ellos. La gente va a poder ver a través de mí, pues, cómo Belén Esteban se vuelve loca con Obama, o como Rajoy y Zapatero se ponen de acuerdo, o como Boris Izaguirre le canta a Obama una canción, o como el mismo Zapatero le canta el bien el americano o el papa al americano al presidente de los Estados Unidos. O sea, en fin, todos y cada uno de los personajes de la sociedad española, pero desde el punto de vista teatral, ¿no? En una obra de teatro, con un hilo argumental y todos con el filtro Latre, ¿no? Carlos Latre, ¿cómo diría el presidente Obama Yes We Spain? El presidente Obama tiene una voz bastante grave, ¿eh? Y dice, sería así como: I'm very glad to be in Hoy por Hoy, and I'm very glad to say yes, we Spain. Bueno, además de Obama, a Zapatero, a Rubalcaba, también vamos a poder ver a la duquesa de Alba, que no suele faltar. Hombre, yo no me pierdo una, Maite, ya lo sabes. Además, ya te anuncio que le voy a hacer un baile al presidente. Voy a bailar Single Ladies de Beyoncé. ¡Qué bien! ¿Y qué le va a decir Belén Esteban a Obama? Mira, yo por Obama mato. ¿Me entiendes? ¿Eh? Le puede decir de todo. Imagínate la abuela de Belén Esteban. Bueno, 74 personajes, sí, ni más ni menos. Carlos Latre, ¿no es complicado el convivir con tantas personas a la vez? Bueno, a mí me han contado que una vez tuviste problemas con el Fari que se te metió en tu cama. Sí, es verdad. Es que ¿sabes lo que pasa? Que los personajes te vienen, es como una revelación, como diría Dalí, es una revelación, pues en los momentos más insospechados, ¿no? Y estaba un día durmiendo literalmente, me despierto y digo, el Fari, pues es cuando lo saqué, y claro, a las 2 de la mañana me despierto y empiezo, un fenómeno, que eres un fenómeno, que tal, no sé cuánto, y claro, mi mujer que está al lado dice, pero te has vuelto loco, o estar en la ducha hablando como Punset, la metafísica, el agua que está cayendo, todo esto, claro, de repente es como una locura total, pero en el momento más insospechado te viene una voz que dices, mira, esta podría llegar a hacerla, ¿no?
¿Y Dinio? ¿Qué pasó con Dinio? Bueno, pues estará también en este espectáculo y esperamos que no me confunda, ¿sabes? No, imagínate lo que pasa cuando Zapatero y Rajoy pactan, se ponen de acuerdo, que eso ya es un hecho histórico, pues en Yes We Spain será posible, y deciden que toda la gente que no conviene demasiado, vamos a apartarla un poquito. Entre los que está, pues Torrente, Chavadilla, ¿qué pasa? Maite. Bueno, la verdad es que nos tienes asombrados. No nos vamos a perder este un montón. Un buen tono. Supongo que el llevar un par de as de oros en la cartera ayuda. Sí. Lo vamos a comprobar el sábado. Tenemos que dejarlo porque llegan las noticias de la claro. una. Carlos, ha sido un placer charlar contigo y desde luego no nos vamos a perder este espectáculo Yes We Spain en el Palacio de la Ópera a las 8:30 el próximo sábado. Gracias. Gracias a ti, gracias Adiós, a todos. un abrazo. Adiós. Igualmente.